Hermanos, buenos días. Vamos a dar continuación al estudio que estamos llevando. ¿Y qué creen? Ya llegamos al capítulo 5, finalmente. Ya el último capítulo, ya es el último capítulo, es un capítulo más corto de todo lo que hemos venido estudiando, entonces pues ya no falta tanto, ¿verdad? Entonces vamos a dar continuación a lo que hemos estado llevando. Vámonos a Primera de Pedro 5, y va a ser de los versículos 1 al 4. Voy a darle lectura, me siguen por favor con la mirada. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, este estudio lleva por tema encomendaciones a los ancianos de la iglesia local. Y bueno, recordarán que ya estudiamos precisamente en la sesión anterior, Primera de Pedro 5, 1 al 4. Perdón, Primera de Pedro 4, 15 al 19, 5 al 4 que estamos viendo ahorita. 4, 15 al 19. Estudiamos en la sesión anterior acerca de que no debemos de estar padeciendo por causa de nuestro pecado, que si padecemos, que sea siempre padecer porque estamos haciendo las cosas para Dios, por el servicio a Dios, que estamos predicándole a otros porque le estamos batallando, pero gloria a Dios, el objetivo es Cristo. Y si estamos batallando por alguna razón, por causa de nuestras malas decisiones, esto no trae gloria a Dios. Fue lo que estuvimos estudiando en la sesión anterior, que también si padecemos como cristianos no debiésemos estar avergonzados, sino debiésemos de estar glorificando a Dios por ello. Que también el juicio va a comenzar primeramente por nosotros. Platicamos un poco acerca del tribunal de Cristo, en el que los que hemos creído en Cristo Jesús, pues vamos a ser juzgados en cuanto a lo que hicimos con la salvación que Dios nos dio, con la oportunidad de poder servirle, de poderle dar la gloria a su nombre. Y recordarán que era incluso lo que platicamos en sesiones anteriores, en la que platicábamos acerca de que si Dios nos está dando la oportunidad de servir y nosotros decimos, no Señor, le voy a dar la oportunidad a él, le voy a dar la oportunidad a ella, porque ellos no hacen nada y tienen que empezar. No, si Dios nos está dando la oportunidad y nos está mandando a llamar a nosotros, hay que hacerlo, así seamos 4, 5 o 10 los que estemos haciendo, hay que hacerlo, hay que actuar y hay que trabajar para el Señor. También estudiamos acerca de si el juicio comienza por nosotros, ¿qué le va a pasar a los que están sin Dios, a los que no obedecen la verdad? Y pues hablamos acerca del trono blanco, ¿no? Del juicio del trono blanco, un poco muy brevemente en cuanto a lo que ellos van a pagar, que es la muerte eterna, y que si el justo con dificultad se salva, pues ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Platicamos acerca de cómo es que el sacrificio de Cristo Jesús es el que nos limpia y por medio del cual hoy día somos salvos. Y finalmente, pues que si padecemos según la voluntad de Dios, debiésemos estar encomendando nuestras almas al fiel Creador. Y al final dice Pedro, hagan el bien. Acuérdense, ¿qué es pecar? Una definición que da Santiago acerca del pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, hagamos el bien, busquemos hacer lo bueno. Nosotros sabemos claramente cuál es lo bueno, cuál es el bien, y claramente la palabra nos lo evidencia. Bueno, entonces vamos a comenzar en esta mañana para dar continuación con este estudio. Vamos a orar. Cerrar mis ojos. Padre eterno, le doy gracias, Señor, porque nos da la dicha de poder estar aquí juntos. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos en Cristo. Gracias, Padre, porque les ha guardado, les ha protegido, porque en esta semana, Señor, todos estuvimos bien, Señor, porque estamos con vida, Padre eterno. Hemos estado con sustento gracias a su voluntad. Usted nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Y a esta hora, Padre, usted nos concede su santa, preciosa y bendita palabra. Quiera, por favor, usarme, Señor, para que hable su palabra. Quite de mí mis ideas, Señor, mis pensamientos, cualquier cosa que me estorbe, Señor, para que pueda hablar únicamente su palabra, Señor. Le doy gracias, pues, por esta oportunidad. Guíenos, por favor, en entendimiento, en comprensión de su palabra, para poder tener sabiduría el día de mañana. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Entonces vamos a comenzar. Dice Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Si ustedes prestan atención, ¿qué es lo primero que vemos que dice Simón Pedro? Simón Pedro no está diciendo, yo como apóstol les digo, no, sino está diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, anciano como ellos. O sea, él mismo se está incluyendo entre los ancianos. Ahora bien,
La palabra que se está utilizando aquí es presbútero. Bueno, viene del griego presbútero. Hoy día lo conocemos como presbítero, pero proviene del griego presbútero, que hace relación a anciano. Pero aquí Pedro está diciendo, yo soy copresbútero, es decir, anciano yo también con ellos. Si rememoramos un poco cuando comenzamos a estudiar este libro, recordaremos que Primera de Pedro fue escrita, se considera que alrededor del año 64 al 67 después de Cristo. Para lo cual sabemos que nuestro Señor Jesucristo se está contando desde el año 0, 33, el año en el que aproximadamente falleció nuestro Señor. Sabemos que las cuentas pues, a veces están un poco diferentes, pero 33, y estamos aquí en el 64, 67. Sin duda, Pedro ya es un anciano de edad. Primera cosa, ya estoy anciano, dice él. Y cuando utiliza normalmente la palabra, el griego presbútero, hace referencia a una cuestión física. Es una persona, sí, anciana de edad. Pero aquí esto va más allá, porque Pedro no solo utiliza el presbútero, sino que también utiliza el episcopos, que episcopo hace referencia a el obispo. Y esto habla acerca del oficio del hombre y no de su edad, que es el oficio espiritual de pastor. Entonces lo que aquí está diciendo Pedro es, yo pastor igual que ustedes, yo que cuido la grey igual que ustedes. No nada más está haciendo referencia, sí está diciendo, soy anciano, estoy viejito, tengo ya edad, tengo años, pero también soy pastor como ustedes. Y así, de esta forma yo, fíjense lo que dice Pedro, le dice, les ruego, les pido, por favor. Si algo podemos recordar mientras hemos estado estudiando Pedro utiliza muchas palabras especiales. Recordarán que Pedro utiliza precioso, hablando acerca de lo hermoso que es el Evangelio, de lo hermoso que es Cristo. Precioso. Aquí él dice, te ruego, y hemos leído ya también en el pasado varias porciones en las que Pedro dice, os ruego hermanos, te ruego. Pablo también, te ruego hermano. ¿Por qué? Porque al final cuando hemos comprendido la gracia de Dios, ¿qué es lo que buscamos? Que todos los demás sirvamos. Y hay veces que venimos con un hermano, ¿acaso ellos podrían haber venido y, hermano, haz esto, hermano, haz aquello? Pero cuando ves que no da fruto, hermano, no te puedo decir, ándale, ponte a hacer las cosas. Hermano, te ruego, por favor, entiende. ¿De qué forma, hermana, te puedo hacer entender? Entiende, por favor, sirve a Dios. Entonces aquí lo que les está diciendo Pedro a los ancianos, igual que él, les ruego, hermanos, por favor, les ruego, así como yo también soy anciano con ustedes, y testigo de los padecimientos de Cristo. Cuando él dice testigo de los padecimientos de Cristo, está haciendo una afirmación de su apostolado. Recordarán que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Cristo Jesús mientras él estaba en la tierra. Entonces él ciertamente formó parte de los apóstoles. Ahí está afirmando su apostolado. Después sigue diciendo que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, cuando él dice soy participante de la gloria que será revelada, está hablando acerca de lo que él presenció cuando estuvo con el Señor Jesucristo. Vámonos a 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Ahora, también cabe destacar, antes de continuar, si ustedes prestan atención, Pedro no está diciendo tampoco en ningún momento, hey, yo soy la roca y ustedes, hermanos, o yo soy la roca y ustedes, ancianos, enalteciéndose, yo apóstol y ustedes ancianos. No, como lamentablemente se considera, ¿no? Pedro, la roca de la iglesia. No, Cristo Jesús es la roca de la iglesia. Pero es importante ver cómo es que Pedro aquí está diciendo, está teniendo humildad. Anciano, yo como ustedes. A pesar de que él era apóstol, a pesar de que él estuvo andando con el Señor Jesucristo muy de cerca, recibió enseñanzas directamente de él, vemos su humildad tremenda diciendo, te ruego hermano, yo también soy hermano como tú, también soy un anciano como tú. Vamos, hay que seguir el camino de Dios. No llegando con autoridad sino con humildad. Y si leemos 1 de Pedro 1:16, regresando a lo que les decía en cuanto a que fue partícipe de la gloria que será revelada, dice en la palabra, vamos a darle lectura a 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
Recordarán los evangelios, en el caso de Mateo, en el cual describen el momento en el que Pedro presencia la gloria de Dios, presencia la gloria de Dios. Entonces es maravilloso el poder ver cómo es que una cosa es lo que nos digan los evangelios que fueron escritos por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan, y aquí tener de viva voz de Pedro: sí, hermanos, yo estuve ahí y yo lo vi, y esta era su gloria, y era magnífica, y era preciosa, y era grandiosa, yo la vi. Y es lo que él dice, siendo partícipe, cuando en nuestro versículo clave principal, que dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces aquí nos dice Pedro: yo fui testigo de una gloria maravillosa, de la gloria de Dios. Pero hermanos, va a venir una gloria, un evento aún más grande, una gloria que va a ser revelada, que es cuando Cristo Jesús se manifieste, y no se va a manifestar solo a mí, como lo hizo en aquel momento, en aquel monte santo. No, en esta ocasión lo va a hacer a todos los que somos sus hijos, a todos los que hemos creído en Él. Una gloria magnífica que va a ser revelada. ¡Wow! Si lo pensamos, qué maravilloso va a ser. Entonces, así es como comienza Pedro en este primer versículo. Vamos a continuar con Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2 nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí Pedro está haciendo una exhortación, está llamando a quienes pastorean la grey, pero les está diciendo: hermanos, van a pastorear la grey, pero no como ustedes quieran. Estas son las instrucciones que debemos de seguir. Y comienza diciéndonos primeramente que los que son pastores deben de cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Y aquí es una enseñanza que precisamente hoy vamos a tener. Quizás nosotros pudiésemos decir: oiga, hermano, es que esta enseñanza está dirigida al pastor. Pues no, hermanos. Dice la palabra que aquel que desea un obispado, grande cosa desea. Y luego abajo de eso habla acerca del diácono también, por ejemplo. Y habla acerca de cómo es que debemos de estarnos conduciendo. Y sabemos que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Pero algo es cierto, hermanos, que Dios nos ha llamado a servir. De una forma o de otra debemos de servir a Dios. Debemos de ejercer nuestro don. Y es importante que tengamos presente ¿cómo le puedo llamar? Los requisitos que un pastor debe llenar. Porque sé que entre nosotros hay quienes anhelan ser pastores el día de mañana. Sé que entre nosotros hay quienes anhelan servir a Dios de una forma más fuerte. Qué buena guía podemos tener. Incluso nos sirve hasta para comparar a quien es hoy nuestro pastor. Recordaremos, no vamos a comparar a un hombre con otro hombre. No. Debemos de compararnos nosotros mismos contra la palabra. Y no estoy diciendo nada más nuestro pastor, nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos de hallarnos comparándonos contra la palabra, porque la palabra nos revela a Cristo Jesús. Y el objetivo de Dios es hacernos a la semejanza de Cristo Jesús. Entonces, en este sentido, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay 3 palabras del griego que se refieren al cargo pastoral. Y son los presbíteros, son los episcopos y son los poimenes. Ahora, el presbítero es un anciano. Y esto hace o indica acerca de la dignidad del oficio, y hace referencia, como les comentaba al principio, a una persona de edad. Hace referencia, normalmente cuando hablan acerca del presbítero, es una persona anciana de edad. El episcopo es un obispo, y esto se refiere a la obra de un pastor como guía y líder. Siendo el guía y líder, cuando dicen es el episcopo, es la guía y el líder de la congregación. Y el poimenes hace referencia al pastor, pero en cuanto a las responsabilidades y atenciones del que cuida personalmente a las ovejas. Fíjense, hay una diferencia entre el episcopo y el poimenes. Voy a repetirlo: el episcopo como guía y líder, y el poimenes en cuanto a la responsabilidad y atención que cuida a las ovejas, los protege, los cuida, los procura. ¿Vale? Entonces, ahora, en este caso Pedro está dirigiendo su atención a los presbíteros, pero también al poimano, al poimene, pues, al poimaino. En el 5.2 comienza diciendo, vamos a ver el 5.2.
nos dice apacentad la grey de Dios. En cuanto dice apacentad, la palabra apacentad, a ver, así es, ok. Apacentad significa alimentar. Eso es lo que significa apacentar. Muchas veces nosotros leemos apacentar y pensamos que es tranquilízate, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Apacentar es alimentar. Eso es apacentar. Y cuando leemos en conjunción, era lo que les iba a comentar, la palabra poimone y presbítero hace referencia al episcopo. O sea, el juntar estas dos palabras apunta al episcopo, que es al pastor, al líder como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es básicamente el hablar acerca de un hombre anciano de edad que cuida las ovejas y las va a guiar hacia el camino de Dios. Ese es lo podemos resumir así: poimone poimone y presbítero se convierte en un episcopo. ¿Sale? Así lo podemos ver. Pero es esta conjunción que nos va a llevar a eso. Ahora bien, en la exhortación Pedro da 4 mandatos del versículo 2 al 4 y se derivan del significado de episcopo, que es pastorear. El primero va a ser alimentar el rebaño del Señor. El segundo, proteger el rebaño del Señor. Tercero, amar al rebaño del Señor. Y cuarto, guiar o conducir el rebaño de Dios. Ahora, en la primera, cuando se hace referencia en cuanto a alimentar el rebaño, es predicador y maestro. Segundo, proteger el rebaño es como profeta. Ahora va a decir, ¿un pastor profeta? Sí, como profeta, pero ya no como en antes. Ya recordaremos que en el pasado los profetas profetizaban acerca de las cosas por venir en cuanto a la palabra. Este sinónimo o esta acepción de profeta que hoy día se le puede dar a un pastor es en cuestión de advertencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es en cuestión de advertencia de la falsa doctrina. ¿Ok? El tercero, amar al rebaño, por cuanto es un representante del gran pastor o el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús, por cuanto él debe de estar amando a la congregación. Y cuarto, guiar o conducir al rebaño hace referencia como un administrador. Empezamos con el primero, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Si vemos nuestro versículo 2 del capítulo 5, dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Significa alimentar a la grey de Dios. Aliméntala. Y recordaremos que a Pedro le fue dado este encargo. Vámonos a Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17 dice en la palabra del Señor: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, fíjense la palabra, apacienta mis corderos. Ahora, aquí voy a hacer una pausa. Recordaremos entonces, ya expliqué, apacienta es alimenta a mis corderos. Ahora, ¿quiénes son los corderos? Los corderos son las crías de las ovejas. ¿Vale? Entonces dice, apacienta a mis corderos. Es decir, y apacienta proviene del griego bosco. Nada más lo iba a comentar. Volvió a decirle en el 16, dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Aquí la palabra para pastorea es poimaino, y hace referencia a la otra que hemos venido hablando. Y es apacienta, igual, tienen la misma traducción en griego, que es apacienta, es decir, alimenta. Pero ya vimos, como lo platicamos, que cuando se juntan, nos llevan al episcopo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, es decir, da de comer a mis ovejas. En todo momento Él está diciendo: cuida de mis ovejas, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, mis pequeñitos, aquellos que son unos bebitos todavía, cuídalos, alimentalos, dales de comer. Y a los que ya crecieron y ya son ovejas, también procúramelos, cuídamelos. Ahora, ciertamente, según Pedro en su experiencia, esta es una de las primeras responsabilidades del pastor, que es ser predicador y maestro. Pero para que un verdadero pastor pueda fungir como predicador y maestro, es necesario algo.
y es el estudio constante. Una persona no puede venir y pararse en el púlpito si no tiene estudio constante. No puede convertirse en pastor si no estudia. Hermano, pero yo conozco muchos pastores, pues se llaman pseudopastores, que es precisamente lo que estamos viendo con nuestro pastor en cuanto a pseudoeclesiología. Muchos hombres se van a levantar y por el simple hecho de querer poder se van a subir a un púlpito, pero lo único que van a ocasionar es muerte. ¿Por qué muerte? Porque guían a perdición a todas esas almas que creen que están ilusionadas, que realmente no están siendo alimentadas. Y fíjense, hablando de eso, recordaremos que Pablo dice, cuando habla acerca de un cristiano, uno que acaba de creer, dice, vosotros sois bebés, vosotros tenéis necesidad de leche y no de vianda, pero cuando ya has crecido, ya puedes comer vianda, es decir, alimento firme, alimento durito, la palabra, la carne de Dios, como le llamamos. Pero es triste ver que hay un tercer grupo a los que están recibiendo comida chatarra. A lo mejor están recibiendo coca, Doritos, Chetos, y jamás en su vida han probado la leche. Jamás. Porque viven engañados por estos pseudopastores, por estos falsos. Entonces, un verdadero pastor es una persona que debiese estar estudiando y estudiando y estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder revelar al rebaño, para poder revelar a las ovejas la verdadera palabra de Dios. Eso es lo que debiese de estar haciendo un verdadero pastor. Ahora, ciertamente cada enseñanza que este pastor debiese de tener un sentido de invitación y de desafío a la gente que le escucha, si es que no son salvos, para venir a Cristo y arrepentirse, pero si ya lo son, para tratar o para procurar acoplarse para hacer la voluntad de Dios. Es decir, querer hacer la voluntad de Dios, anhelar hacer la voluntad de Dios. Ahora continúa diciéndonos Pedro, en el primer versículo del capítulo 5, cuando lo leímos, que ya lo estudiamos el primer capítulo, Pedro dice que es un testigo de los padecimientos de Cristo. Aquí la palabra testigo, y van a decir, hermano, ¿ya te pasaste o qué? No, es parte de lo mismo. Cuando leemos que dice que él es testigo, la palabra testigo hace referencia a un espectador, a alguien que ha presenciado algo, alguien que puede dar testimonio de lo que ha visto. Y normalmente esto viene acerca viene de la misma palabra griega que significa mártir. Pedro está diciendo, cuando él dice que fue testigo de los padecimientos de Cristo, dice, yo conozco realmente al Salvador, lo vi sufrir con terrible agonía. Desde entonces he dado constante testimonio de lo que él ha hecho por mí mediante su sufrimiento. Vendrá finalmente un día cuando yo moriré gozosamente por él. Esto es una paráfrasis, no lo dijo Pedro, pero ciertamente esto debiese de ser el sentimiento que todo aquel que es pastor debiese estar experimentando por Cristo Jesús. Es decir, no vio físicamente a Cristo Jesús, pero Cristo Jesús se le ha sido revelado en las Escrituras. Y al serle liberado, al serle mostrado en las Escrituras, él debiese de estar sintiendo este gozo, esta pasión y este anhelo de decir, yo presencié el sufrimiento de Cristo por mí, yo sé que Cristo sufrió por mí y gran sufrimiento que él pasó, y gracias a su gloria yo no lo voy a pasar, gracias a él yo no voy a experimentar lo mismo. Y debiera de estar teniendo esta pasión para poder hablarle a otros de Cristo Jesús. Esta necesidad de hablarles para que ellos conozcan. Algún día voy a morir, y aquel día en el que muera va a ser gozoso porque me voy a reunir con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, eso es la calidad de la vocación que debiese de estar teniendo aquel que anhela ser pastor, aquel que anhela servir al Señor. Porque es como platico, no nada más esta experiencia o este sentimiento debiéselo tener aquel que quiere ser pastor, o aquel que quiere ser diácono, o aquel que quiere una posición destacada en la iglesia. No, cualquier oficio que Dios nos ha dado, cualquier don que Dios nos ha dado, que podamos ejercer en un oficio dentro de la congregación, debiésemos querer hacerlo de esta forma, con pasión, con propósito. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16, hermanos. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16. Dice en la palabra, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes. Está hablándole Pablo a Timoteo. Y en el 15, este es un versículo muy conocido, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Está siendo claro Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, eso es lo que debiésemos estar procurando todos, hermanos: presentarnos ante Dios, a Dios, como obreros aprobados. Un obrero aprobado. Te apruebo. Muchas veces cuando oímos la palabra prueba, Dios nos hace pasar por pruebas, la mezclamos, prueba una dificultad. Pero en la palabra, cuando nos habla acerca de aprobación, es de una prueba cuando dice, por ejemplo, en el caso de, hay otro versículo que dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando Él dice esto, no hace referencia a que la tribulación produce prueba. Entonces, ¿estoy pasando por un problema y me va a pasar por más problemas? No, no, no. La tribulación produce aprobación. Dios me va a aprobar. Entonces, en este sentido, debemos de estar procurando presentarnos, ¿mande? Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Gracias, hermano Saúl. Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Ya es como era, pero vamos a leerlo. Romanos 5, 3 al 5. Dice la palabra del Señor: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando habla acerca de prueba, hace referencia a aprobación. Y si nosotros estamos procurando presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, sabremos que vamos a pasar por unas situaciones en nuestras vidas en las que Dios nos va a aprobar. Y eso es lo que debiese estar buscando también un pastor para poder seguir llevando la palabra de Dios. Entonces, como les digo, básicamente un buen pastor, hermanos, debiese de ser alguien que está pasando horas estudiando cada semana la palabra de Dios. Alguien que busca saturarse de las profundidades de la verdad de Dios. No alguien que se quedó nada más aquí por encimita, sino alguien que va a hablarles las doctrinas de Dios. Que va a escarbar en los tesoros secretos de la palabra, y que va a estar buscando no escarbar para nada más el comer, sino para apacentar a la grey, alimentar a la grey, alimentar a las ovejas. Y bienaventurados somos si tenemos un pastor que eso hace por nosotros. Bienaventurados somos. Entonces, en cuyo caso debemos de comprender que cuando tenemos un ganado, no es ganado, un rebaño, gracias, sí, porque ganado es el otro. Un rebaño, gracias hermano. Cuando tenemos un rebaño lleno de ovejitas, y de pronto el pastor dice: hey, ovejitas, las voy a llevar a los pastos más verdes. Aquí están muy secos, aquí no hay vida, vénganse, los voy a llevar. Toda ovejita debiese estar contenta e ilusionada porque va a comer rico y va a comer sabroso. Pero hay de aquella oveja que dice: no, yo aquí me quedo en el pasto seco. Es más, aquí estoy comiendo tierra y estoy a gusto. Qué triste ese caso, cuando puede haber un pastor, o cuando se tiene rebaño, tiene un pastor que las procura y que las guarda y que las alimenta correctamente. Ahora, segundo punto, cuidando de ella. Seguimos en el versículo 2 de primera de Pedro 5, versículo 2. Dice en la palabra: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, proteger el rebaño del Señor. Y en este sentido, este mandato se refiere al pastor como profeta. ¿Por qué? Porque ciertamente este pastor es un representante del príncipe de los pastores. Es un representante del supremo pastor, quien es Cristo Jesús. Es un representante. El Señor le ha puesto en esta grey
para que Él las apaciente, para que Él las guíe, pero para que también Él sirva como profeta. ¿En qué sentido? Como les decía, en el sentido de cuidar al rebaño de falsas enseñanzas, de enseñanzas que lo desvirtúen y que lo lleven por el camino de muerte, por el camino de perdición, tanto de forma intelectual como de forma espiritual. Por eso es que el pastor debiese estar bien informado de muchas cuestiones doctrinales y cuidar, y quizás algo que hasta en ocasiones, yo me acuerdo y se los comparto, cuando estaba en el instituto, vi la materia de sectas con el pastor. Y el pastor decía, ay, cómo me choca esta materia, pero es necesaria darla. Y créanme, a mí también me chocó la materia, porque en serio, leemos y leemos o leen y leen de cuáles son las ideologías de todas estas sectas, pseudoiglesias que hay afuera. Y en serio, es basura, es basura. No hay otra forma de llamarles, es basura. Entonces, es deber de un pastor conocer incluso esta basura. ¿Para qué? Obvio, no les voy a decir, y esto es algo fundamental, porque muchas veces puede que pase alguien que diga, yo voy a dedicar más tiempo a estudiar sectas y a estudiar pseudoeclesiología en el sentido de cómo es que ellos se manejan y para ver, para cuidar a mi grey de que no entren y de que no caigan. Y yo le diría a esta persona, mejor no dediques tiempo en esa basura, mejor dedica tiempo en la palabra de Dios. Porque si tú enseñas la verdad, en automático va a ser evidente lo que es basura de la preciosa palabra de Dios. Es lo que yo diría. Entonces, pero es necesario que al menos el pastor sepa y diga, ¿sabes qué? Pues las bases, ¿no? ¿Sabes qué? Los mormones creen en esto, los testigos creen en aquello, los de falso Buda, los de etcétera, etcétera, etcétera. 1001 religiones falsas, sectas que hay. Y al final es como les he explicado o hemos platicado en el pasado. Algo cierto es que muchas veces la gente dice, hay muchas religiones en el mundo. Bueno, si tomamos el título religión como un grupo de ideologías teológicas, sí, hay cientos. Pero lo cierto es que la palabra religión significa relación. Eso significa religión, relación. Y solamente hay una relación verdadera. Hay una religión verdadera. Y es la relación cristiana con Dios. Es la única. Todas las demás, hermanos, todas, absolutamente todas, son por obras. Solamente la religión en Cristo Jesús es por gracia. Todas las demás son obras. Esa es la diferencia. Así es como la podemos definir. Todas te van a demandar que hagas algo. Todas sin excepción. Tienes que ser buena persona, debes de hacer esto, debes de ir a Chalma, debes de ponerte nopales, debes de pegarte en la espalda, debes. La cristiana no. Somos salvos por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Y esa es la diferencia. Por gracia, precisamente. Entonces, sigue diciendo en la palabra. Bueno, en este caso, en el estudio que estamos llevando. Entonces, por eso es necesario que el pastor sepa acerca, o tiene esta cuestión de profeta, porque debe de profeta implica declarar, hablar, decir las verdades de las falsas doctrinas a la congregación para que ellos no caigan en engaños. Tercero, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esto habla acerca de amar el rebaño de Dios. En la parte de no por fuerza sino voluntariamente, aquel que quiere ser pastor, y no solo pastor, regreso a lo que les digo, sino aquel que quiere servir a Dios, debiese buscarlo voluntariamente, sin que sea forzoso. Qué triste es oír a alguien que diga, pues bueno, yo lo hago si no hay otro que lo haga. Pues bueno, lo voy a hacer yo, pues ya qué. Pues la verdad no tengo tiempo, pero pues ya que lo voy a hacer. Esto no trae gloria a Dios. Esto no trae gloria a Dios. Esto no es de ningún valor para Dios. Porque la persona lo está haciendo a regañadientes. ¿Qué gozo hay en esto? Todo lo contrario, debiésemos tener ánimo pronto, hacerlo voluntariamente y gozosos. El Señor te pone para hacer algo gozoso, lo voy a hacer. Claro, lo voy a hacer y quiero hacerlo porque no lo hago para los hombres. Y es algo que a veces perdemos de vista. A veces tenemos enfrente a los hombres y pensamos o queremos
Y digo queremos entre sí, no que los hombres nos juzguen. Que vean, que digan, ah, el hermano Omar, mira lo que hace, ah, mira el hermano Omar, ay, el hermano Omar, ah, sí, el hermano Omar aquí. No, si lo estamos haciendo, debiésemos hacerlo por el puro gozo de servir a Dios. Si un hombre lo ve y esto trae gloria a Dios, no vas a ser el exaltado tú, sino Dios es el exaltado. Y eso es lo que debiésemos de estar buscando. Entonces, y peor también cuando sigue diciéndonos en el versículo, también nos dice, no por fuerza sino voluntariamente y no por ganancia deshonesta. Y esto es peor aún. Si una persona está haciéndolo porque dice, ¿sabes qué? Me conviene hacerlo porque ya caché que a lo mejor me dan 1,000 pesos para hacer este ministerio y pues gasto 600 y me quedan 400 y sí me conviene, entonces sí le voy a entrar. O ¿sabes qué? Ya cayó un dinerito extra, pues sí lo voy a hacer porque al cabo me llamaron a predicar a tal lugar, sí voy porque al final me dan mis 1,000 pesos, mis 1,500, no, sí voy. Y donde tienes los ojos puestos nada más en el dinero. No lo hagas por ganancia deshonesta, hazlo para llevar la palabra de Dios. Sirve a Dios, es lo que nos está enseñando. Entonces, Lucas 15, 3 al 7, hermanos, representa muy bien esta porción del profundo amor que debiese estar teniendo un pastor por la grey. Lucas 15, 3 al 7. Y esta porción nos habla del profundo amor que tiene Cristo Jesús por la grey. Y dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. O sea, no solo la agarra y, órale, ¿por qué te perdiste? No, sino la agarro gozoso y me la pongo en los hombros para que tú ya no camines, ya no te canses, yo te voy a cargar, gozoso. Y al llegar, en el 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo. Recuerden la palabra gozoso. Gozoso no es alegría, gozoso está arriba de alegría, o sea, estoy bien contento. ¿Por qué? Gózate conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ciertamente, esto nos habla del amor de Cristo hacia el hombre, hacia las ovejas. Este amor tengo yo. Ahora, el pastor debiese estar amando también a la grey. El que quiere ser pastor, también amar a la grey. Habla acerca de amor, de cuidado, de protección, de guía, de sustento, de apacentamiento, apacentar como tal. Ciertamente un pastor puede ser un erudito bíblico, un orador admirable o un moderno Jeremías en advertir a los miembros de la iglesia acerca de los peligros que les rodean, pero si no ama a la gente, si no ama a la grey, este pastor no tardará mucho en ver que su ministerio se desintegre, o incluso en que hoy predica a 10 y mañana a otros 10 y pasado a otros 10 y pasado a otros 5, pero no los estoy sumando, los estoy sacando. ¿Por qué? Porque aquellos que no están recibiendo la verdadera palabra de Dios y no son amados, tarde o temprano se van. Pero aquellos que están recibiendo la verdadera palabra de Dios y aquellos que se sienten amados por su pastor, aquellos que se sienten amados por su congregación, aquí están, y aquí estarán, y aquí seguirán, y buscarán conocer más a Dios. Por eso es fundamental el amor a la grey, para aquel que busque servir a Dios. Cuarto punto, conducir o guiar al rebaño de Dios. Esto se refiere al pastor como administrador. Y es pues lo que nos dice en la palabra precisamente, que es cuidar y guiar a las ovejas. Las ovejas necesitan ser guiadas, hermanos. Y aquí es donde sí entra ahora sí el caso del ganado. Fíjense, aquí sí lo que dije hace ratito. El ganado tiene que ser empujado y obligado. ¿Quieren ustedes mover una vaca? ¿Quieren ustedes mover un toro? A ver cómo les va. Amárrenle y ahí van a andar y lo van a tener que jalar. El ganado tiene que ser jalado, tiene que ser órale, muévete, dale. En cambio, las ovejas nada más les guías por dónde. Ve para acá,
A una y ahí van todas. Solamente necesitan una guía para poder caminar, para poder andar. Entonces, parte del ministerio de un pastor es conducir y guiar al rebaño de Dios a los pastos verdes de la palabra de Dios, a los pastos ricos, a los pastos deliciosos, a los pastos abundantes. Esa es la chamba de un pastor, con amor, con cuidado, con protección. Si un pastor, si una persona, como les digo, no solo un pastor, sino cualquier persona trabaja para hacer la voluntad de Dios y por el amor que tiene a Dios, el servir a Dios va a ser un deleite, hermanos. Va a ser un deleite, va a ser delicioso, va a ser rico el decir, sirvo a Dios para glorificar a Dios, solamente por Él y para Él. Primera de Pedro 5.3, ya estamos cerca. Primera de Pedro 5.3, dice en la palabra: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando habla de esto, pues es muy claro, ¿no? Simplemente el pastor no debiese mantenerse o de tener sentimientos de superioridad por sobre la grey. No debería de sentirse, yo soy tu señor, tu amo y te digo que hagas esto, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, como lo hemos estudiado en la pseudoeclesiología en cuanto a los pastores dictadores, ¿no? Tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello y tú te vas a sentar aquí, tú vas a hacer allá, tú vas a tocar la guitarra, tú vas a tocar el pandero, tú vas a cantar, pero yo no canto, pues no me importa, tú vas a hacerlo, órale, vas a aprender. No con señorío, sino con ánimo, pronto, dice, siendo ejemplos de la grey. Un pastor no debiese estarle diciendo a los hermanos, hermano, estudia la palabra de Dios. Y ustedes ven que el pastor les enseña fábulas. Es evidente que él no está estudiando la palabra de Dios. Él no puede decirte, estudia la palabra de Dios, si él no estudia la palabra de Dios. Él no puede decirte, ora, si él no está orando constantemente. Él no puede decirte, hermano, no es bueno, debes de respetar a tu esposa, debes de honrar a tu esposa. Y ustedes ven que ya está separado desde hace años porque nunca se llevó bien con su esposa. Estaba de la greña con ella constantemente. Hermano, debes de cuidar de tus hijos, hermano, debes de procurarlos, debes de enseñarles, y ustedes ven que sus hijos son un desastre. Entonces, un pastor debe de estar predicando con el ejemplo. Pero como regreso a lo que les digo, no nada más estoy hablando de un pastor. Todos nosotros debiésemos, como creyentes, como cristianos, estar predicando con el ejemplo a los de allá afuera. Para que, como hemos platicado, alguien voltee y diga, no sé qué tienes, pero eres diferente. Tú no eres como los demás. Sí, ya sé que no tomas, sí, ya sé que no fumas, pero tú tienes algo. ¿Tú cómo puedes estar tan tranquila? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en medio de esta situación? ¿Cómo le haces? ¿Qué tienes? Cristo. Cristo. Por medio del ejemplo, la gente voltea, la gente ve y dice, aquí hay algo raro. Entonces, el mismo pastor, también nosotros pudiésemos estar diciendo el día de mañana a alguien más, hey, no, estamos dando un consejo, como dice el dicho mundano, ¿no? Damos el consejo y nos quedamos sin él. Entonces, no debiese ser que estamos dando un consejo de no hagas esto, no hagas aquello, y nuestra familia anda por la calle de la amargura, porque nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces, dice en la palabra, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor debiese estar siendo un ejemplo de la grey, invitando con sus acciones a que todo aquel creyente busque agradar a Dios con sus vidas. Recordarán lo que les hemos platicado en el pasado. Mi ejemplo de vida no debe de ser mi pastor. El ejemplo de vida de mi esposa no debe de ser la esposa del pastor. Mi ejemplo de vida no debe de ser alguno de ustedes, hermanos. El ejemplo de vida de mi esposa tampoco debe de ser alguna de ustedes, hermanas. Nuestro ejemplo de vida debe de ser Cristo Jesús. Los ojos puestos en Cristo Jesús, porque todos, absolutamente todos somos hombres, todos fallamos. Todos, sin excepción. Por esta razón, hay quienes en ocasiones blasfeman el nombre de Dios porque andan juzgando a Dios basándose en los hombres. Primera de Pedro 5.4, con esta concluimos. Primera de Pedro 5.4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, en esta porción nos dice claramente
que aquellos que van a ser pastores o que son pastores, porque recordaremos la exhortación que Pedro está haciendo a los ancianos, a los episcopos, es que cuando llegue el momento, el príncipe de los pastores va a manifestarse y van a recibir la corona incorruptible de gloria. Sabemos por medio de la palabra que hay 5 coronas que recibiremos los que hemos creído en Cristo. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en las coronas celestiales, a veces, yo no sé ustedes, pero yo antes pensaba en las coronas celestiales y me las imaginaba así de oro macizo. Pero cuando leo el griego da como una referencia o hace alusión a las guirnaldas. Recordarán el caso de los juegos de antaño, los juegos, no voy a decir que eran olímpicos porque eran griegos, pero algo así, en los cuales el que ganaba recibía una corona, una guirnalda, que era un símbolo de haber triunfado, de haber concluido la carrera y haber triunfado. Entonces, aquel que está sirviendo al Señor, llegará el momento en el que reciba. Esta es únicamente para los pastores, eso sí es claro. Esta es únicamente para los que están pastoreando la grey, no para los que no somos pastores. Esta es únicamente para los pastores, la corona incorruptible de gloria. Y en cuanto a la palabra gloria, se refiere a la propia naturaleza de Dios y sus acciones, y la gloria conlleva gran esplendor y brillo, hermanos. ¿Recuerdan a Esteban? Rápidamente vamos a ver Esteban, Hechos 7, 55, 56. Se lo leo rápido. Hechos 7, 55, 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Imaginemos la escena, Esteban en el momento final siendo apedreado. Justo antes de su muerte dice que el cielo se abrió y vio el esplendor y vio la gloria de Dios, viendo a Dios mismo y al Hijo sentado a su diestra, listo para ir y reunirse con ellos. No sé, yo no sé cómo será el día de mi muerte, yo no sé cómo será el día de la muerte de cada uno de nosotros, hermanos, pero tan solo el meditar en esto, en que veremos a Cristo y veremos a Dios en su gloria magnífica, debiese de emocionarnos, debiese de ilusionarnos, el saber que finalmente todo el dolor de este mundo se va a terminar y estaremos en gloria y en paz eterna con Dios. Y bienaventurados los que son pastores, porque recibirán la corona incorruptible de gloria. Y en cuanto a la gloria de Dios, también hace referencia a su nombre en Isaías 42:8. Se los voy a leer. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Gálatas 1:5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente todos los que somos creyentes, hermanos, somos bendecidos al entrar al reino y recibir una corona, si es que hemos servido para Dios. Qué maravilloso será aquel día, hermanos, tal como Pablo lo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Conclusión, hermanos, conclusión. El que ha sido llamado para pastor, su deber es alimentar al rebaño del Señor como predicador y maestro, proteger al rebaño del Señor como profeta, haciéndole saber las malas enseñanzas que hay en el mundo, que pueden desvirtuar, que pueden desviar su pensamiento y también su camino espiritual. Amar al rebaño del Señor, porque es un representante de Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, el cual está lleno de amor. Guiar al rebaño de Dios en el camino que nos va a llevar a los pastos verdes de la comida preciosa de Dios, que es su santa y bendita palabra. Y finalmente, bienaventurado el pastor, porque verá los cielos abiertos y recibirá la corona incorruptible de gloria. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, le doy gracias, Señor Dios, por la oportunidad que me ha dado de poder hablar a mis hermanos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias le damos, Señor, porque usted es misericordioso con nosotros y nos ha concedido un pastor, Padre eterno, que nos guía, nos alimenta, Padre, nos cuida, nos guarda. Usted le conoce a él, Padre, y le ruego hoy por él, Padre, que por favor le guarde, le proteja, que guarde a su familia, Señor, que afirme sus pasos, Señor, que le dé fortaleza para seguir adelante. Y gracias, Señor, por el ministerio que usted ha permitido a él tener. Gracias, Señor, porque muchos hermanos en Cristo hemos sido beneficiados, Señor, por esta oportunidad, por este ministerio, Padre eterno. Le agradezco pues por su vida y le ruego que le guarde
Y asimismo, Señor, le ruego por todos mis demás hermanos que están aquí congregados, por aquellos que tienen el anhelo de ser pastores, diáconos, o servir, Padre, ejercer alguno de los dones que usted les ha dado, Señor. Le ruego, Padre eterno, por favor, que nos fortalezca y nos guíe, para que nuestro único objetivo y nuestro único fin, Señor, sea darle la honra, la gloria, eternamente y para siempre, Señor, porque usted es el único digno. Le doy gracias, pues, por este día, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.